Hola a todos, buenos días, tardes, noches en el lugar del mundo donde se encuentren. Espero que estén muy bien. Como verán, he improvisado una mesa para hacer lectura de tarot con las cartas que tengo en el lugar donde estoy ahora, sin trípode, sin micrófono, sin nada. Quiero hacer una lectura para aquellos que estén necesitando sanar algún conflicto familiar y no sepan muy bien cuál es el conflicto o cómo sanar el conflicto. Así que vamos a ver cómo sanar el conflicto familiar que no saben o que no sabes cómo resolver. Que la información que recibas, como siempre digo y pido, sea para tu bien y de todas las personas que estén involucradas en esta lectura. Vamos a preguntar entonces cómo sanar ese conflicto familiar que no sabes resolver. Cómo sanar el conflicto familiar que no sabes resolver. Vamos a sacar dos cartas más. Esta quiere salir. Bien. Las voy a poner primero acá, así las veo yo primero mejor y después se las dejo acá para que las puedan ver. Sin duda el conflicto familiar a resolver en este momento para algunos de ustedes tiene que ver con sucesiones, herencias, es decir, algún legado en cuanto a cuestiones materiales que ha dejado una persona que ha fallecido. Entonces, para algunos de ustedes tiene que ver con situaciones familiares que se están dando a raíz de una sucesión o una herencia que todavía no está como resuelta. Y es algo como conflictiva de resolver, hay como trabas para la resolución de este conflicto. ¿Cómo resolver o cómo hacer para que esta situación o este conflicto familiar la palabra es destrabe, ¿no? Se resuelva, pero antes de resolverlo hay como trabas que están impidiendo la resolución de este conflicto. La primera es, primero, hacerse consciente del conflicto. La primera carta tiene que ver con el Papa, la segunda tiene que ver con el mundo y la tercera tiene que ver con la High Priestess, la sacerdotisa. Es importante entender para la resolución de este conflicto el lugar que ocupa cada persona en esta situación o en este, vamos a llamarla así, porque la pregunta es esta, en este conflicto. ¿Qué lugar ocupa desde el punto de vista familiar objetivamente? ¿Qué quiero decir con esto? Que nos guste o no, las cartas hablan de una determinada jerarquía, ¿no? Si hablamos de jerarquía, no es lo mismo hablar de un bisabuelo que hablar de un padre o una madre. En jerarquía, podríamos decir que el bisabuelo es más importante que el padre. Entonces, lo que un poco empiezan a decir las cartas es poner a cada persona en su lugar y darle la importancia jerárquica que tiene cada persona. Hay como una desvalorización de el lugar que ocupa esa persona en la jerarquía familiar o en el linaje familiar. Entonces, una de las primeras trabas necesarias para resolver este conflicto, para sanar este conflicto, es
poder objetivamente darle a cada uno el lugar que tiene dentro de la jerarquía familiar, dentro del linaje familiar. Sin duda, dentro de este linaje y dentro de estas barreras o de estos conflictos, es el no querer ver o el no querer resolver cosas que tienen que ver con personas que ya se murieron. Es como el saber que hay una situación que es necesaria resolver, pero el no querer resolverla, no querer ver qué está más allá de este conflicto y de dónde viene este conflicto. Es como buscar la raíz del conflicto, que tiene que ver claramente con cuestiones familiares de personas que ya han fallecido. Vuelvo a decir lo mismo, me hablan de una cuestión que tiene que ver con herencias o sucesión. Esta herencia o sucesión, o esta puede ser de una casa, puede ser de un automóvil, de un coche, de dinero, es como que se ha venido arrastrando o no ha sido resuelta durante mucho tiempo. Es algo que se viene cargando desde hace mucho tiempo en esta familia. Y se toma esta situación como un peso, ¿no? Como algo que parecería que no se va a resolver nunca y que se tiene que cargar de por vida. Puede ser que falte como una firma, porque me muestran como si para resolver ese conflicto familiar o esta situación que tiene que ver o que genera un conflicto y que tiene que ver con dinero o cosas materiales, faltase como una firma. Me muestran como un papel donde me dicen como falta una firma, falta una firma. Entonces, como falta una firma, esto se viene como prolongando de generación en generación la resolución de este conflicto familiar. Y además que es como que no se ponen como de acuerdo, ¿no? Hay una cuestión de buscar la raíz del conflicto que va más allá de las cuestiones materiales, que va más allá de la firma que falta, sino que este conflicto es como que pone en evidencia la raíz o lo que es necesario resolver en esta familia y que se viene cargando desde hace mucho tiempo o desde hace varias generaciones. Lo que piden las cartas o lo que dicen las cartas es que para poder sortear todos estos obstáculos y llegar a la resolución o a sanar este conflicto, que vuelvo a decir lo mismo, va mucho más allá de las cuestiones materiales, pero la cuestión material es lo que pone en evidencia el conflicto familiar que es necesario sanar, es necesaria trabajar. Una de las cosas o una de las herramientas que dicen las cartas que es necesario trabajar para la resolución de este conflicto es la búsqueda de la intuición y la búsqueda de la conexión consigo mismo. Es como mirar a este conflicto como si fuese, vamos a decirlo así, como si fuese un espejo de lo que está sucediendo interiormente para algunos de ustedes, para quienes resuena esta lectura. Es como la necesidad de mirar para adentro. Una de las herramientas necesarias para sanar este conflicto material es mirar para adentro. Es buscar en uno cómo se refleja ese conflicto que parece ser externo, ¿no? Que si bien es externo, pero tiene que ver mucho con lo que sucede interiormente para muchos de ustedes. Entonces lo que piden las cartas es mirar para adentro. Hay una cuestión que tiene que ver con la energía femenina. Es muy probable que para algunos de ustedes esto está relacionado con abuelas o bisabuelas que dejaron cosas sin resolver o herencias que dejaron sin resolver y que se fueron pasando de generación en generación y que les toca ahora, como ustedes, decir, bueno, esto lo tengo que resolver o es necesario resolverlo en este momento porque es un conflicto familiar que además implica cuestiones materiales. Para algunos de ustedes tiene que ver también con una cuestión del linaje femenino, ¿no? De cosas no resueltas por las mujeres de la familia. ¿Qué es lo que aconsejan las cartas en este momento respecto a esta situación?
básicamente lo que dicen las cartas o el consejo de las cartas es, ustedes están esperando o una resolución judicial o no sé, un aviso legal. Es como que están esperando que eso que tiene que llegar, esa comunicación que tiene que llegar desde el exterior quiere decir que no tiene que ver con la familia, sino que tiene que ver con cosas externas, ya sea de abogados, ya sea cuestiones judiciales, notariales. Esa es eso que están esperando, esa comunicación que están esperando para empezar a resolver realmente este conflicto familiar y empezar a sanar este conflicto material, llega. El consejo es hacer una espera activa. Para muchos de ustedes es, bueno, me siento y espero a que me avisen cuándo tengo que ir a firmar o que me avisen si llega el papel que tenía que llegar o la firma que faltaba o no sé, la partida de nacimiento, partida de defunción, partida de matrimonio que estaba esperando finalmente llega. Y en el mientras tanto me siento y espero. Lo que dicen las cartas es que si bien es necesario esperar, porque es algo que no depende de ustedes, es como empiecen a trabajar activamente mientras esperan. Es decir, la comunicación que va a llegar, el papel que va a llegar, la firma que se va a obtener, es decir, eso que está faltando para empezar a resolver el conflicto, va a llegar. Pero en el mientras tanto que llega, es necesario empezar a hacer este trabajo interno de decir, bueno, una vez que llegue esto, que se resuelva esto, ¿qué es lo que va a pasar, entre comillas, después? ¿O cuáles son los pasos necesarios a seguir después que llegue esto? Es como que muchos de ustedes o algunos de ustedes están ahí como esperando. Bueno, cuando llegue veré qué hago. No. Hay una necesidad, o la energía muestra una necesidad de empezar a trabajar en este conflicto, primero en forma interna, es decir, cómo este conflicto se refleja en ustedes y cómo ustedes están proyectando hacia afuera también este conflicto, que implica que ustedes necesitan trabajar cosas interiores para que este conflicto familiar se resuelva. Cómo hacer para que este peso que se viene llevando desde generación en generación o desde algunas generaciones deje de ser así y se empiece a movilizar la energía, se empiece a abrir la energía y se empiecen a resolver las trabas que hay y cómo liberar esta energía de conflicto y de trabas que tiene esta situación. Entonces, si bien tienen que esperar, esta espera necesariamente debería ser activa y eso que están esperando, lo que dicen un poco las cartas es, eso que están esperando que llegue, que se dé para resolverlo, va a llegar. Es decir, llega la comunicación esperada, llega la firma, llega el papel que estaban esperando. Eso es un poco lo que dicen las cartas. Ahí con el reflejo no se ve mucho, pero vamos a intentar ahí. Vamos a mostrar. Así que la larga espera está llegando a su final. Espero que para los que necesiten resolver algunas cuestiones familiares la lectura les sea útil. Voy a intentar hacer una lectura por día, o por lo menos cada 2 días, vamos a ver cómo va, hasta los primeros días de junio. Les mando un abrazo grande, muchas bendiciones, muchas gracias por seguir formando parte de este canal comunidad, por la confianza y por el cariño. Nos estamos viendo pronto, bendiciones, namaste.